Bueno, ahí estamos. Bueno, hola Bautista y Catalina, que las veo. Los demás los saludo así. Ahí entró Naranja. Y cuidado cuando prendan las cámaras que no les haya quedado algún filtro. ¿A quién era el que usaba los filtros acá? No me acuerdo. Yo soy de también hacer algunas cositas, algunas producciones con algunos filtros y sí, me podría llegar a conectar acá con lentes grandes o pelado. Este, pero bueno, acá estamos. Normales más o menos como somos. Arrancamos, les cuento, tenemos publicado TP, a ver si esto es lo que les quería mostrar. Bien, ahí les comparto. Bien, ahí estamos, ¿no? ¿Se ve bien ven bien la pantalla? Gracias, perfecto. Eh, Do- eh, ¿Cuál es la idea para la clase de hoy? Seguir obviamente un poquito avanzando con los temas que tenemos que ver de processing, repasando un poquito para atrás y, em, recordar, bueno, algunos anuncios que van a encontrar si entran al colaboratorio. Tienen ya un espacio eh, para tecnologías web, que también tienen un espacio en Discord para eso, pero eventualmente vamos a ir tratando capaz de complementar, pero la idea es principalmente que sigan ese tema a través del foro en la web. Si después otra cosita también, a partir de bueno, el jueves pasado y ahora también, ya a partir de estos jueves, ya tenemos un poquito más fijo el horario de los jueves para consulta, para que los aprovechen con Tobías, vía Webex. Algunos sé que ya varios estuvieron, así que aprovechenlo. Y la idea de hoy es que repasemos un poco la consigna para el trabajo práctico 4 que está publicado acá. Hago un paréntesis, todavía no tengo todas las devoluciones del REQ del TP2, así que todavía no las cargué. eh, por eso no se las pasé a ninguno aún, pero insisto con algo. Aún si están esperando esta devolución del recuperatorio, eh, traten de conectar para seguir avanzando con este TP4, que creo que ya después de este TP quedaría uno más, me parece, en lo que quede del año. Pero digo, metanle pilas para este TP4 que nos permite cerrar en un desarrollo casi todo lo que venimos viendo, así que estaría bueno que lo puedan desarrollar y realizar, ¿no? Es este de aventura gráfica. Está bueno también acá para que en este caso ustedes cuenten algo, esa es la idea. O sea, yo ahora les comento en relación al tema con el que van a trabajar, pero bueno, acá está la consigna, la fecha de entrega 16 de septiembre, tienen 2 semanas, un poquito más, 2 semanas y media para esto. Y la idea, yo lo voy a repasar un poquito acá con ustedes y vamos a aclarar por ahí algunas cositas. La consigna, crear una aventura gráfica que haga uso de arreglos y funciones. Eh, Hoy vamos a repasar estas dos cosas para que ya tengan un panorama de cómo hacerlo. El objetivo es comprender el uso de los arreglos, así como las funciones eh, y contenidos obligatorios. Acá surge lo mismo que
A veces surgen otras. Bueno, ahora vemos, lo repasamos y cualquier cosa me van preguntando. Estructuras repetitivas con ciclo for, simple o anidados, condicionales, if y else, interactuar con los índices, arreglos, array, para poder grabar y leer los valores de los mismos, funciones, para crear funciones propias aplicando el concepto de generalidad, así como el retorno de valores en al menos una pantalla de inicio con opción a iniciar la aventura y ver los créditos, al menos 15 pantallas para armar como mínimo 3 caminos diferentes. Esto yo lo voy a acotar, eh, yo lo bajaría a 10 en nuestro caso, y reiniciar el programa. Al finalizar la historia se debe volver al inicio. Eh, Esto que digo de bajar de 15 a 10 depende, van a ver, digamos, en función del relato que querramos contar. Entregar en formato PDF el diagrama de flujo, ahora vemos, y video explicativo de 2 minutos máximo presentándose y explicando lo realizado. El formato de video debe ser pantalla completa con el código de processing y un share de la webcam como hicimos la vuelta anterior. Eh, bueno, ¿qué es esto que no sé si por ahí algunos ya lo había visto? ¿Ya habían visto la consigna? Cuéntenme un poquito. ¿Cómo lo ven? O sea, los que ya habían visto la consigna, que si habían pensado en algo, antes de avanzar yo con esto, si quieren comentar o preguntar algo. Yo la leí hoy y con el tema de la aventura gráfica como que no me imagino. O sea, si podemos ver algún ejemplo o hay algún ejemplo que se pueda ver. Bien, Busqué en internet y eso, pero me cuesta como pensar bien qué podría ser. bien. Bueno, ahora trato de abrir alguno que tengamos, yo ya tenga hecho, para mostrar una idea. ¿Hay otra consulta o, o impresión? Lo Bueno, del PDF a mí me ¿sí? parece. No Lo del escuché. formato del PDF no me quedó medio claro. El formato de PDF, esto diagrama de flujo, Sí, sí, sí. bien. Bueno, ahí ahora lo vamos a ver. Este, pero digamos, de hecho esto sería lo primero que yo les pediría, ¿sí? Que ahora les voy a explicar, digamos. La idea con esto es cerrar, con esto que ustedes piensen lo que quieren contar, que me imagino que es un poco también lo que le genera la inquietud a Cata. Bueno, en líneas generales, así tomando un poquito también lo que comentaron recién. Una aventura gráfica es un relato o sea, contado en gráficos. Si lo quieren, digamos, de hecho nosotros vamos a apuntar a que sea una historia contada en secuencia de placas, secuencia de pantallas, ¿sí? Eh, el, o sea, imagínense un fondo, una placa con un relato, ¿sí? El concepto de aventura le suma la noción de que uno puede ir eh, eligiendo, digamos, como optando por dónde avanzar en el relato. Esa es la idea, lo que nosotros vamos a buscar contar es una historia contada por placas y que partes del relato puedan bifurcarse, o sea, el usuario, en principio yo, la visita, pueda cliquear y tomar una opción de camino, ¿sí? O sea, generar una alternativa de relato diferente. Esto que yo les cuento así, eh, y que por ahí ustedes leen acá todo lo que tiene que tener, etcétera, yo pensé que por ahí algunos pensarían podría ser un poco complejo, pero no es más de lo que venimos haciendo, sino que hay que buscar cómo organizar el código para eso. Voy a ver acá si tengo para mostrarles a mano un ejemplo.
Denme un segundo. Eh, Acá tengo uno que es un poquito más complejo. eh, o sea, lo que les voy a mostrar acá es un ejemplo de diagrama de flujo un poquito más complejo. Después voy a elaborar uno un poquito más simple. Pero fíjense que acá hay una estructura de relato. Esto es bastante, como les digo, bastante extenso por ahí para lo que nosotros buscamos. Eh, pero un diagrama de flujo nos permite graficar una línea, una secuencia de operaciones determinadas o sea, con sus bifurcaciones determinadas por condiciones, ¿sí? Por ejemplo, acá esto que dice boceto, que sería el inicio de una historia, de un relato, nos permitiría llegar a la pantalla uno, de la pantalla uno a la 2, perdón, de la pantalla cero a la uno. La uno tendría acá una alternativa de bifurcación de ir hacia 3 o hacia 2, ¿sí? O sea, de la cero puedo ir a la uno, de la uno a la 2 o a la 3. Y de la 2, fíjense que puedo también avanzar hacia la 3 o volver hacia la uno, ¿sí? Esto en vista de relato podría ser una pantalla que me dice siguiente y la pantalla uno tiene una opción que dice ir a pantalla 3 o ir a pantalla 2. Entonces depende de qué acción yo realice en ese momento, avanzo hacia alguna de las historias. Imagínense de manera simplificada que nuestra historia podría tener placas, o digamos, podría ser porciones de relato que diga, bien, o sea, que algunas pantallas tengan una vista de siguiente, o sea, eh, cuento un pedacito de la historia y avanzo a otro pedacito de la historia. En algún momento, alguna de las opciones, algún momento del relato puede ser que yo tenga la opción de elegir una u otra, digamos, que no sea siguiente, sino que sea esta u esta. Según la acción que yo realice en ese momento, es o determina la pantalla a la que voy a continuar. Este, esperen que estaba abriendo acá. Eh, no está funcional porque no lo puedo abrir ahora, pero por ejemplo, estos son posibles pantallas que pueden ser hechas con placas de alguna colección que ustedes consigan. Pueden ser dibujos hechos por ustedes, digamos, dibujos hechos a mano, con la estética que ustedes quieran, digamos, ¿no? Que cada cuadro represente una opción. Esperen que voy a buscar algo más, porque este lo tenía como ejemplo justo de los más elaborados. Bueno, se lo muestro un poquito. Pero digamos, ahí cada pantalla me permitiría, esta secuencia de historia estaba contada con este cuadro, esos momentos de diálogo. Y acá no me están apareciendo, pero están acá abajo los botones según la pregunta, ¿no? O sea, lo que se está mostrando como placa. En ese momento voy a mostrar alguna de estas opciones para elegir. ¿Cuál elige? A o B, digamos, ¿no? Y según la que elija paso a la siguiente porción del relato.
Eh, Le pregunto a Catalina más que todo, ¿te haces una idea ahí más clara por ahí de lo que hay que armar? Sí, sí. ¿Estoy Bien. muteada? No, ahí está. Sí, sí, quedó claro con eso. Ahora como que puedo imaginar algo. Porque antes estaba como muy perdida, no entendía la consigna bien. Mm. Hay Pero muchos sí. tipos de aventuras gráficas, digamos, ¿no? Y de hecho, por ahí si vos buscaste aventura gráfica en internet, te encontraste con los Sí, primeros encontré un montón de videojuegos, cosas. digamos, ¿no? Sí, sí, Este, sí. siempre, o están muy pensados siempre en primera persona, digamos, ¿no? De que uno participa del relato y va tomando las alternativas de ese camino. Seguramente, bueno, no sé si se conocen, espero que sí, no estar tan lejano generacionalmente, pero conocen los Elige tu propia aventura, que son libros que en algún momento, en alguna página, la historia termina con una opción de decir, si querés hacer tal cosa, anda a la página 14, y si querés hacer otra cosa, anda a la página 27. Entonces uno va saltando en las páginas del libro y en algunos momentos puede decidir a qué página seguir, digamos, ¿no? Eso es un buen ejemplo, de alguna manera, para pensar que todo el libro está paginado, 40 páginas del libro, y en definitiva yo lo que voy haciendo al final de cada página es decidir a qué página voy a saltar, ¿sí? Piensen que el libro tiene su stock de páginas y en definitiva yo abro o leo la página, la última página que elegí y muestro las opciones de cuál es la página siguiente, ¿sí? Eh, ¿Por qué pedimos o por qué trabajamos en un diagrama de flujo? Que es lo que nos permite, a ver si lo tenía por acá, este que es bastante amplio. El diagrama de flujo nos permite, es un esquema, ¿sí? Un diagrama de flujo, si ustedes, en cuanto a referencia, flujo quiere decir fluir, digamos, ¿no? Es como fluye algo. Y el diagrama es un esquema o una representación gráfica de cómo algo puede fluir en este caso. Entonces, esto que está expresado así en pantalla uno, pantalla 2, sería la identificación de los números de pantalla. Y acá tienen en este caso explicado con algunas flechitas, alguna aclaración. Eh, Quizás estas flechitas podrían ser confusas, digamos, ¿no? Ahora, ¿por qué pedimos un diagrama de flujo? Porque nosotros tendríamos que poder pensar una historia que esté determinada de esta manera. Ahora, acá aparece y hacemos un paréntesis en cuanto a qué contar, ¿sí? Eh, por ejemplo, eh, y acá es donde yo insisto y soy partidario de que ustedes, particularmente cada uno, elija su tema, ¿sí? Que cada uno elija el tema con el que quiere contar, de la historia, con la historia que quiera contar. Eh, Pueden, si ustedes les simplifica, quieren contar la historia de Caperucita Roja, la cuentan. Cuentan, Caperucita vivía con su abuela, siguiente. Un día la abuela le dijo que vaya y ella salió con la canasta. Siguiente. Se encontró con el lobo y el lobo le preguntó qué hacer. Ahí, o qué hacía, digamos, ¿no? O podría ser directamente, y el lobo le dijo que vaya por el camino corto. Ahí podríamos nosotros, en todo caso, decir, bueno, elige ir por el camino más corto o, o elige ir por el camino que le había dicho su mamá. Ahí se bifurca la historia y se cuentan, se empiezan a contar relatos diferentes, ¿no? Posibles relatos diferentes. Quizás una historia podría ser como de base lo que pasaría en todos los casos tomando la opción A, y en algunos puntos podría llegar digamos, le puede servir, digamos, como estrategia decir, eh,
Bueno, si acá hubiera otra alternativa, otra posible bifurcación, o sea, podría pasar a otra cosa, se genera una segunda línea en simultáneo, ¿no? Como esas líneas de tiempo de volver al futuro, digamos, ¿no? Cuando en algún momento de la historia se genera una cosa que pasó diferente y se genera otra línea de tiempo. Bueno, esas dos tienen su secuencialidad que en algún momento también se pueden llegar a bifurcar, ¿no? Y generarse, en todo caso, eso, diferentes finales o incluso por ahí, a veces una bifurcación de relato podría llegar a conectarse de nuevo en algún punto con la historia. No, acá no hay historia principal, digamos, ¿no? O sea, no hay historia troncal. Quizás hay una historia que es la que nosotros tomamos de base, pero a medida que empieza a haber bifurcaciones, se empiezan a generar relatos diferentes. Entonces, eh, por un lado, ¿qué contar? Como les digo, depende de ustedes. Yo, es más, si ustedes quieren, bueno, no sé, si quieren dialogar después entre ustedes en qué contar, lo que están pensando y eso, y por ahí les sirva de disparador, juntarse y comentarlo, está bueno, eso podría ser, digamos, es como un mini tallercito literario, no sé, algo de narración, digamos, ¿no? Pero pueden ser cosas cotidianas, como eh, el día de la entrevista de un trabajo, por ejemplo, qué fue pasando a lo largo del día hasta llegar a la entrevista. eh, no sé, la historia de vida de alguno de ustedes, y de ustedes mismos, si quieren, digamos, ¿no? Algo que fue pasando a lo largo del tiempo y, no sé, en algún momento deciden estudiar una carrera o deciden estudiar otra, o etcétera. Pueden ser, eh, no sé, algo de qué hubiera pasado si, eh, no sé, de lo que fuera, digamos, ¿no? Ahora justo estoy medio atorado para disparar ideas. Tírenme ustedes alguna, a ver. Los agarro medio en frío, pero algo que les gustaría contar. ¿Alguna opción para nuestra propia vida o decís alguna temática general? No, algo que ustedes digan que estaría bueno para contar, digamos, una idea de algo que les gustaría contar. O, no sé, pregunto. Yo Eh, estaba pensando, igual creo que no entra como en la categoría aventura, pero como algo capaz de elegir atuendos o una cosa así, de elegir me opciones y acuerdo, que vaya cambiando el resultado. puede ser porque está más o menos, digamos, que la selección de atuendos no sea una pantalla donde yo voy alternando, porque ahí no hay relato, digamos, ¿no? Eh, Tendría que ser más una cosa como, eh, o sea, porque esa como te digo, configuración de atuendo es muy específico de un instante, pero más una cosa que vos vayas pasando, eh, a ver, ¿cómo podría ser? No, no, porque ahí se van acumulando muchas variables, digamos, ¿no? Que sería otra cosa. Creo que ahí el tema, en cuanto a la programación sería diferente, digamos, ¿no? No sé si ahí me pareció escuchar. Ah, Samuel sobre una hormiga hizo la aventura gráfica. Eh, yo no la vi, estarías en otra comisión, capaz, no me acuerdo. Eh, la historia que contemos tiene que estar basada en algún cuento o podemos inventar. Eso es lo que les decía. Puede estar basada en un cuento o la pueden inventar ustedes. Eh,
si alguno quiere contar aprovechar esta instancia eh, para contar una situación, un relato de suspenso, es más o menos pensar un guión de una película o un cuento o una historia, eh, y bajarla, digamos, a la secuencialidad. Lo que tiene acá es que le sumamos ese aspecto de la interacción que genera que ese relato pueda variar, pueda cambiar, este, y que uno en definitiva lo pueda elegir. Es más, no es el caso, pero podríamos hacer que el relato Ahora me acordé. Que el relato lo randomice, esa opción sea aleatoria, entonces yo cada vez que leo la historia es diferente porque esas bifurcaciones se tomaron al azar. Entonces yo empiezo la historia de vuelta y bueno, no lo elegí yo, sino que eligió aleatoriamente y me está contando otra cosa. Me acordé, digo, como por ahí también el ejemplo más parecido es ahora esas historias de Netflix. No sé si hay otros portales de streaming que también que lo hagan, que tengan la opción de decidir qué va a ser el personaje en ese momento. Bueno, mientras, o sea, les va a quedar a ustedes esta cosa de elaborar el relato, de pensarlo y esquematizarlo en un diagrama, ¿no? Eh, yo voy a ver si puedo, a ver, rapidito, como tener un esquema más chiquito y reducido de lo que tenemos que hacer. Y claro, uno piensa una historia y si está basada en casos asociados a cuestiones de la vida real, parecen que uno se volviera muy determinista, ¿no? Como por ejemplo, eh, vamos a pensar la posible secuencialidad o la posible secuencia de un día que ustedes tienen una super materia como esta de info de tecnología multimedia luna, ¿no? Eh, y cuentan, no sé, me despierto, es martes. Desayuno, leo el diario en la web y vamos a pensar por ahí una secuencia básica de, eh, de lo que podría pasar sin que pasen a mayores. Almuerzo, me conecto a Webex, vamos a poner acá, disfruto de la clase, meriendo, juego al fútbol, se me hicieron muchos, meriendo, listo, y me duermo. Y se me fue el martes en conectarme lo único que hice en todo el día, leer el diario y conectarme a cosas. Bueno, una historia así, digamos, ¿no? Eso es un relato cotidiano de un día, pero obviamente podría tener, digamos, como algunos matices de algo interesante en algún momento, como esto, pero podría ser en algún momento, leo el diario y eh, algo puede pasar que me permita decidir, eh, y hay un casting, me entero de un casting. Y la opción, almuerzo o dos, voy al casting. Si almuerzo y me quedo, lo que sigue sería me conecto a Webex o la alternativa de ir al casting, se abriría el relato hacia otro lado, eh,
llego y me contratan. Que de por ahí, si esta bifurcación al casting me lleva hacia, llego y me contratan, lo que siga no sea merienda, o puede ser que vuelva a casa a merendar y me duerma, y en el día tome caminos diferentes o me convierto en gran artista. Mm, Me convierto en actor, actriz. Vamos a ponerme consagro, consagro. ¿Sí? Como de alguna manera pensar algo que podría pasar, pero que en algún momento genere la alternativa. Bueno, ¿cómo podemos llevar esto a un diagrama donde nosotros podamos contar esto representarlo? Una opción es que ustedes, o sea, yo les voy a dar acá dos recomendaciones posibles. Después, obviamente, utilicen alguna otra también si ustedes quieren. Hay una aplicación que se llama, que está en la web, que es appdiagrams.net o pueden llegar por draw.io. Yo después se las paso en la referencia. Este entorno es online y ustedes pueden eh, crear estos diagramas online y conectarlos si quieren o no, pero yo les recomiendo que sí, se lo pueden conectar con su cuenta de Google. Ustedes pueden usar esta es una herramienta online sin tener que instalarse nada, eso para mí es lo que está piola y permite fácilmente generar este tipo de cosas, digamos, ¿no? O sea, pueden ustedes pensar los relatos, las partes del relato, como lo hice yo recién, y en todo caso después pueden borrar las conexiones o volver a establecerlas. Fíjense que desde el cero, en todo caso acá al uno o al 2, cuando ustedes seleccionan uno pueden arrastrar y conectar con el otro, con la otra pantalla. Del uno voy a borrar las que estaban. Si se bifurca, si se empiezan a bifurcar las historias, como por ejemplo si del uno yo puedo ir al 2 o al 3, lo que correspondería en todo caso es poner en todo caso acá estrictamente esto tendría que ser una forma de pregunta que es el rombo, que es una condición. Pero acá no vamos a ir tan finito con eso, pero ya, simplemente si de acá conectamos acá o también sacamos otra flecha para este, ya se puede ver acá que de acá puedo ir al 2 o al 3. Si quieren, o lo que también conviene por ahí es a la acción, al paso, digamos, que determina pasar de acá a acá, le pueden poner la aclaración. Elige desayunar. Y acá elige ir al casting. Elige con... perdóneme. Elige con H. Eh, ven que ahí están de alguna manera representadas las decisiones que tomó que deberían estar presentes como opciones acá. De ahí en adelante también lo mismo. Ojo, no seguimos para 2 y otro 3 acá, sino que de acá, o sea, estas pantallas que ustedes armen como posibles relatos deberían tener un único número, digamos, ¿no? O sea, una representación de estado único. Si esta es la 3, esta será la 4, esta será la 5, esta será la 6, y que no les determine ese número, no les determine la secuencialidad, porque justamente la secuencialidad va a estar, está desarmada, ¿sí? Por estos tipos de acciones. Entonces,
El número es simplemente una identificación única. Si quieren pueden pensarlo como un índice. Y si también, si lo conectamos con algo que habíamos visto, podemos pensarlo como un estado, ¿sí? Y todo lo que estamos sacando, armando acá, en definitiva va a tener su comportamiento como resultado de esa lógica de estado, de esa variable. Creo que todos ya habían trabajado así. El, la, el trabajo práctico sobre eh, lo de crédito, que podía empezar o no, ¿sí? O en algún momento podía pasar de uno a otro. Usábamos el if como un bloque grande para pensar la lógica de estados. Bueno, acá estaría presente esto, ¿no? Entonces, ¿qué les voy a pedir yo en principio para esta semana? Así, para que nosotros podamos avanzar ya a la próxima en base a que ustedes ya tienen resuelto lo que quieran contar. ¿Por qué? Esto parece, digamos, es lo más simple, pero si no estamos ejercitados es muy probable que no nos salga contar algo, y menos contar algo que parezca que estemos conformes, que parezca interesante, pero no se preocupen en eso. O sea, no es que la historia tiene que estar buena para que el trabajo esté aprobado. eh, o sea, en ese sentido no se traben en eso, o no lo posterguen principalmente para encontrar algo mejor o lo que fuera. Traten de resolver y cerrarlo, contar algo que está bueno. Seguramente hasta las historias más simples pueden ser interesantes si están bien contadas. Así que piensen algo que podría pasar, o sea, algo que pasaría con sus alternativas de algo que podría pasar. Yo voy a terminar de contar esto como si esto pudiera terminar de pasar así. Capaz que en el 3 también puedo elegir algo más y puedo llegar a esto, ¿no? O sea, si acá también hubiera otra opción. Acá podría aclarar, digamos, voy a poner acá, ¿qué hago? Eh, y podría ser acá, ¿qué compro? No sé. ¿Compro un boleto o compro una botella de... O sea, compro un pasaje o compro una ropa particular, como decía hoy Cata, si quería vincularlo con el atuendo. O sea, o me compro, llego a un momento que tengo que elegir comprar algo, bueno, ¿en qué uso esa plata? ¿Compro una cosa, compro otra cosa? Voy a poner acá, por ejemplo, compro un pasaje. O por ahí mantenerlo del boleto, pero ¿para qué es el boleto? O sea, puede ser subte o bondi, por ejemplo. Sí, podría ser. Eh, Tenés que ir a algún lado, entonces decidís ir en subte o en bondi o caminando, y eso te genera diferentes cosas que te podrían pasar en el trayecto. Este, compro ropa. Pero bueno, yo como puse acá muy simplificado, posibles instancias del relato que me irían, yo mostraría una pantalla, en este caso solo tendría siguiente, como ven. Acá tengo algo de lo que cuento y digo qué hago, y tendría A o B como opciones, ¿no? Si elijo esta, me voy por acá. Y si elijo la otra, me voy por acá. Eh, Ahí avanzaría hasta el final, siguiente, siguiente, y acá llegaría a otra opción que tengo otra cosa para elegir, y siguiente, siguiente, y llegaría a diferentes finales. Algo importante, sí, en todos los casos es que todas las historias, los finales tengan un botón que sería, por ejemplo, volver acá al principio. Si quieren lo pueden llegar a representar así. Ups. A ver si me sale.
Esto podría llegar a ser, digamos, ¿no? Para no tener que poner tantas rayas que vayan todas hasta ahí. eh, Vamos a ver cómo quedaría. Fíjense que saqué una flechita de ahí y de ahí me puedo venir de vuelta para acá, ¿no? Ven que es bastante fácil o práctico para modelar esta aplicación. Esta es una opción, o sea, hacer todas las conexiones hasta el principio del camino, como estoy haciendo ahora. Ven que de esta pantalla y de esta puedo ir hasta, hasta acá, pero me queda muy cargado para mi gusto. Pueden simplificarlo de esta manera, ¿no? O sea, como que estas se van como colectando los posibles relatos. Es muy importante en un diagrama de flujo que esté bien claro cuál es el primero, por ejemplo, destacado de alguna manera como este, ¿sí? Que este es el inicio, porque yo tengo que poder ver un mapa y ver por dónde empiezo, ¿sí? Eh, Dónde empieza este relato, digamos, ¿no? Si no estuviera esta línea, por ahí sería un poquito más claro, porque no hay otra manera de empezar, o no hay ninguna manera de llegar acá que desde el principio, entonces podría decir, ah, este debe ser el primero. Pero si el relato es cíclico, tengo que marcar bien clarito cuál es el arranque, ¿no? Eh, bueno, aprovecho, voy haciendo algunas pausitas para preguntas. Seguimos, ¿no? Bien. Eh, bueno, estoy alternando un poquito, estoy saltando entre el mostrarles el diagrama, que es lo que acabamos de ver acá. Vimos antes un poquito cómo pensar la historia que vayamos a contar. eh, y la otra que quiero que veamos es cómo llevamos esto al código, ¿sí? Cómo hacemos un esquema de código que tenga esto en su funcionalidad y, y lo podamos implementar. Pero antes de irme hacia eso, quiero aclararles. Eh, yo les voy a pasar el link, pero para que tengan el enlace a esta herramienta que puede ser esta o cualquier otra similar, pero armen este diagrama de flujo de lo que quieren contar. Por ahí es difícil acá contar muy extenso, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, me desperté un martes a la mañana. Bueno, puede ser. Hacía frío. eh, Hacía frío, etcétera, ¿no? Creo que esta misma herramienta les puede llegar a servir para ir escribiendo los párrafos de texto que vayan a contar el relato, ¿no? O sea, les pueda servir para modelar no solamente el flujo, sino también la historia. Y básicamente acá les va a quedar armada la pantalla. Pero bueno, por ahí pueden ir directamente a esto o primero trabajar un poquito en un programa de texto o en papel, pensando posibles bifurcaciones. Pero desde acá también, como les digo, pueden llegar a decir, agregar una pantalla más fácilmente, ¿no? Se dan cuenta que antes de pasar a preguntar algo hay que agregar algo. Bueno, ahí rompo la relación, borro esto, pongo una plaquita más y las conecto. Ven que para conectar la seleccionan y tiene flechitas de salida, yo no sé si llega a ver bien, y arrastran desde ahí hasta donde quieran conectar y se conectan. Se conectan automáticamente con una forma, pero también pueden ustedes arrastrar la posición de las líneas para que no se atraviesen. Después, bueno, tiene otras vistas, otros estilos gráficos, pero si lo usan así ya es bastante, ¿no?
Bueno, esperen que acá le cambiaría. Si les puede pasar como a mí, que intercalo una pantalla y ya se me rompe la secuencia numérica que yo tenía armada, esta tranquilamente podría ser 7, que es el siguiente índice disponible que tengo, porque ya tenía ocupado hasta el 7 índices, entonces uso acá el siguiente disponible. No importa que este sea el 0 y este sea el 7 y este sea el 1, porque mi programa, cada acción que yo realice le va a decir, o sea, en esta pantalla yo voy a hacer clic y voy a decir, si estoy en la pantalla 0, voy a ir a la 7. Después cuando vuelva a hacer clic, voy a decir, si estoy en la 7, voy a ir a la 1, por ejemplo. Cuando hago clic, de vuelta, si estoy en la 1, voy a preguntar. Si la acción es ir al casting, voy a ir a la 3. Y si la acción es desayunar, voy a ir eh, a esta acción perdón, al 2. Bueno, voy a... quiero esto, dejarles, digamos, como bien claro y después los voy a hinchar con eso. Que armen en esta semana, yo diría hasta el lunes que viene, tienen toda una semana para tomarse el tiempo de armar una historia y poder contarla de esta manera. ¿Sí? Sería algo obligatorio, diría yo. No me gusta decir mucho obligatorio, pero esto sí, va a ser obligatorio. Bien, ¿cómo se baja esto al código dentro de una aplicación? Y Tengo de una alguna manera, última a la medida que consulta pueda... con el diagrama. ¿Cómo? Perdón. Tengo una última consulta con Sí, el diagrama. perfecto. ¿Lo traemos para el martes en la clase o lo subimos a algún foro o a algún No, lado? lo subimos al foro, al hilo del foro que voy a hacer yo cuando terminemos la clase. Ok, Lo vamos- gracias. van subiendo su historia ahí como respuestas al foro, ¿sí? Buenísimo, Esto que está gracias. acá pueden, si quieren, le hacen o una captura de pantalla si entra entero, o ponen exportar, que es share, creo que sería, o incluso lo pueden imprimir como PDF. Abajo decía export en inglés, o sea, Bien, gracias. ahí. Exportar como PDF y ya hacen la vueltita. Include a copy of my diagrams. Supongo que me pone un link acá. Voy a probar de exportarlo así como está. A ver qué me genera. Y acá tiene la opción device, que es el dispositivo. Entonces se lo bajan, que sería download. Sí, si aprieto ahí sería lo mismo que download, supongo. Y les baja un PDF con ese diagramita. ¿Está? Aprovechen también, acá tienen la herramienta, todo el conjunto de cosas que quieran poner está por acá. Pueden agregar texto, no sé, bueno, ahí en general, misceláneos, básicos, por ahí en básico deben tenerlo, son todos cuadraditos, pero quiero ver cómo agregar texto. Listo, hacen clic, y hice doble clic y me preguntó qué poner. Y entre esas está texto. Mi nombre, algo más de info. ¿Sí? Pueden armarse un membrete, digamos, de esta planilla, aunque no esté como parte del diagrama, ¿sí? O sea, lo pueden organizar, acomodar un poquito y y ahí lo exportan, entonces el PDF no les queda tan pelado como el que me bajé yo. ¿Pregunta? Eh, Así que a pensar historias, ¿no? Eso por un lado. Ahora, ¿cómo lo llevamos a esto al código? Yo voy a armar un código, vamos a repasar ahora un código que nos permita mostrar una u otra pantalla según el estado.
hasta ahora nosotros manejamos lógica de estado más que todo para cuestiones lineales. Entonces, voy a hacer un pequeño ejemplo de una representación de posibles saltos de estado en una pantalla, entre pantallas y pantallas, digamos, ¿no? Entonces, para eso vamos a tener una variable que puede ser entera, que puede llamarse pantalla, vamos a poner, y que tenga por defecto el 0. Tenemos nuestros eventos de aplicación y acá pueden documentar si quieren alguna referencia de, acuérdense siempre de poner, yo voy a poner, pero pongan siempre su nombre. Y vamos a, no sé si está definido el tamaño del el size de la aplicación. Parece que no. Bien. eh, Lo que voy a plasmar así rapidito acá es básicamente cómo usar el evento draw para mostrar uno u otro estado, ¿sí? O pantalla. Después vamos a elaborar el contenido de las pantallas, pero ahora lo que voy a hacer en el evento de aplicación, acuérdense que todo lo que nosotros hacemos tiene que partir desde el setup y desde el draw. Entonces, básicamente implementamos en el evento esta lógica de estado, es decir, si estoy en la pantalla 0, acá ponemos muestro pantalla 0. Y de ahí en adelante seguimos con if, else if, pantalla es igual, doble igual, acuérdense. Voy a hacer hasta 5 estados. 1, 2, 3, 4. Ahí serían 5 con el incluido el 0, ¿no? Bien, y ya sabemos que todos nuestros eventos tienen que responder a esa lógica, porque el clic del mouse no hace siempre lo mismo. Entonces, nuestro evento MousePressed también va a estar determinado por saber en qué pantalla estoy. O sea, clic en o estando en pantalla 0, clic está pantalla 2, 3, 1, 2, 3 y 4. Bueno, esto que está acá es básicamente el esquema de una lógica de estados para el funcionamiento de nuestra aplicación. Acá es donde aparece una alternativa de incorporar cómo muestro cada una de estas pantallas, ¿sí? Eh, a ver, yo lo que voy a hacer ahora es, antes de mostrar algo, voy a generar los botones que nos permitan ir a una acción o a otra, ¿sí? Eh, y para eso ahora aprovecho y nos metemos un poquito en funciones. Volvemos, ¿se acuerdan que habíamos visto funciones la semana pasada? Que hicimos, algunos, bueno, todos creo participaron en hacer funciones que yo les pasaba unas coordenadas y me dibujaban un personaje en esas coordenadas. Bueno, vamos a hacer lo mismo acá aplicado a botones. Entonces podemos tener una función que dibuja un botón. Yo creo que sí, ya les mostré cómo hacer pestañas dentro de mi aplicación. Esperen que guardo esto.
Les mostré cómo hacer pestañas dentro de Sketch, de los sketches de Processing. Acá, en una pestaña. Creería que no. Bueno, les voy a mostrar acá. Eh, ¿para qué, ¿Para qué me sirve, digamos, hacer pestañas? Yo puedo incorporar, acuérdense que nosotros cuando tenemos un sketch, se guarda en una carpeta del sistema, de nuestro sistema de archivos, se guarda dentro de otra carpeta con el mismo nombre, ¿no? Acá está mi sketch, adentro de esta otra. Nosotros podemos incorporar más porciones de código a nuestra aplicación que puedan estar por separado en diferentes archivos de texto. Para eso podemos hacer esto. Nueva pestaña y voy a poner funciones. Lo que hacemos con esto de funciones es generar un archivo de texto eh, un archivo de texto que se los muestro acá de vuelta en la carpeta, está a la par del sketch dentro de la carpetita del sketch principal. El sketch principal es el que tiene el nombre de la carpeta que lo contiene. Y el archivo funciones y los demás archivos que puedan ir sumando acá van a agregarle código fuente a mi programa. Cuando yo le doy play a esto, todo el código fuente de todas las pestañas se junta en un solo programa. Por eso, ojo, no puedo, por ejemplo, en otra pestaña hacer void draw porque estaría tratando de declarar de nuevo el evento void draw. ¿Tá? ¿Para qué podemos usar esto? Por ejemplo, puedo tener acá una función dibuja botón rectangular. Eh, a ver, vamos con un botón circular mejor. Dibuja botón circular. Si esta función, y acá volvemos a lo que habíamos visto, si esta función fuera para dibujar dentro de la ventana de mi aplicación, cuando yo la invoque es para decir, mostrar un punto en un lugar que pueda tener un texto que tenga unas coordenadas. ¿Qué parámetros le tendría que poder pasar a la función? Porque si yo no le paso parámetros, cada vez que invoque la función tendría el mismo comportamiento. Eh, no sé si vimos parámetros en una función. Parece que no. Tengo de testigo, o sea, para monitorear las reacciones lo tengo a Bautista y a Juan. Entonces les veo la cara y si los demás me quieren aportar en contestar, aunque sea con la cara, pónganse la cámara y yo me hago la idea si estoy muy desentendido o no. Me es muy útil a mí seguirles las caras, pero bueno, no los quiero obligar tampoco. Eh, Me parece que sí lo vimos. Perfecto. Sí, O sea, sí. bueno, que poníamos acá, en el momento de declarar la función, la declaramos recibiendo tres parámetros. ¿Qué parámetros les tendría que poder pasar a un botón para que, por ejemplo, me dibuje un círculo con un texto indicando qué hace ese botón? Díganme ustedes. Ahí los leo, ¿eh?
Bien. No sé si hicieron algo. Creo que lo vimos. XY radio está bien, muy bien el radio, como sugiere Franco. 4 parámetros, dice Silvina. Eh, 4 parámetros si le pasaras por ahí ancho y alto, capaz. Pero supónganse que queremos resolver dentro de nuestra ventana un botón redondo, lo voy a dibujar grande, que tiene que tener un X y un Y para su coordenada, un radio está bien para el tamaño, y faltaría por ahí, en todo caso, una leyenda para ese botón. Vamos a ponerle la letra A o B o sí, que escriba sí, por ejemplo, ¿no? El botón acá. Bueno, si yo quiero hacer un botón que ahí, que diga sí, voy a representarlo mejor. Quiero hacer esto, que diga sí, y otro botón que diga no. Ahí ya tengo la referencia de decir, bueno, un botón que me que yo le pueda pasar esas coordenadas, entonces al dibujarse el botón se dibuja en diferentes lugares. Sería el X y el Y, vamos a... No, primero el texto que vayamos a mostrar, un string, de, label sería. La coordenada, X, float X y float Y. Y el radio, muy bien, float. Le pongo una R solamente al radio. Bien. Bueno, ¿qué podría ser? Y acá la función está bueno pensarla que arranque guardando, por ejemplo, sus propiedades de estilo, los guarde y las vuelva a dejar como estaban al terminar. Pop style. Y lo mismo, algo vemos, creo que visto, eh, push matrix y pop matrix. Entonces, si yo dentro de la acción de la función hago algunos cambios que tengan que ver con los estilos o lo que fuera, eh, lo, lo vuelvo a dejar todo como estaba al terminar. Eh, Voy a hacer un translate a las coordenadas que reciba como parámetros x, y voy a dibujar un círculo gris en 0,0 porque ya hice translate a ese punto, radio por 2, radio por 2. Mejor, más que radio, pasémosle el diámetro. En vez de R le pasamos el diámetro. Entonces acá directamente el diámetro, porque cuando nosotros hagamos el botón, por ahí es más fácil pensar un botón de 50 píxeles, estamos refiriéndonos al tamaño, no a su radio, digamos, ¿no? Entonces le pasamos el diámetro. Bien. Y con texto blanco escribimos la label en la coordenada 0,0. Acá hago una aclaración, ya que estamos text align, voy a poner este center para que el texto se ponga centrado. Es como poner como el elipse mode center, que yo paso la coordenada y el círculo se dibuja alrededor. Con text align center y center, el texto se ubica así también, exactamente en el centro de esa coordenada. Listo. Bueno, esto es una función y este es un buen ejemplo de función para dibujar un elemento que yo
Por ejemplo, en la pantalla cero, que es nuestra primer pantalla, puedo dibujar un botón circular o que diga, perdón, diga así, en la coordenada 500, 500, va a estar abajo a la derecha, y de tamaño 80. Entonces, invoco esta función en en la pantalla cero, ¿no? Me faltaría poner el background acá, dentro. Bueno, ahí podría ser. Por ahí me faltaría algo del text size, ¿no? Bien, ahí tengo un botón dibujado, digamos. Tengo el dibujo de un botón. Y esta función me permite rápidamente dibujar dos botones, o sea, otro que diga no, en 100,500 de tamaño 80. Entonces, tengo la función que me resuelve dibujar un círculo, un texto, poner el valor de relleno, todo lo que hace la función, yo lo reciclo rápidamente para que cambiando los parámetros que reciba, esto lo haga en otro lado, en definitiva, ¿no? Y de otra manera, con otro texto. Y ahí tengo dibujadito el sí y el no. No sé por qué parpadea, ¿eh? Ah, me quedó un background acá en el más preciso. Bueno, esto, ojo, siempre acuérdense, es el dibujo de un botón. No tengo acá ninguna acción. Si yo quisiera que esto resultara en una acción, lo que necesito ahora es decir, bueno, la pantalla cero, me, o sea, cada vez que hago clic, evalúo en qué pantalla estoy para ver qué hacer. ¿Qué tendría que hacer? O sea, si yo estoy dibujando, acá es donde se tiene que corresponder, ¿no? Lo que yo dibujo en el estado cero, lo que está en el draw, en el estado cero, se tiene que corresponder con lo que evalúo al hacer el clic dentro de estado cero. Entonces, el clic del estado cero sería pasar a la siguiente historia. A ver si, por ejemplo, teníamos esto de por acá. Bueno, si lo hago así quedaría medio raro, ¿no? O sea, voy a sacarle este. Básicamente lo que quiero lograr ahora es decir, si siguiera esta línea, esta idea, si estoy en estado cero y hago clic en sí, en realidad habría unos... Ah, voy a tratar de respetar esto. Ya que tengo la función, voy a hacer esto. En la pantalla cero, en lugar de dibujar un sí y un no, que es lo que estaba representando acá, esto lo voy a hacer en la pantalla 1. ¿Sí? El dibujar un botón y otro, o sea, no y sí, lo hago en la pantalla 1 para que se corresponda un poco más con esto. O sea, que la pantalla cero sea esto. Y en todo caso, en la pantalla 1 tenga una opción y tenga la otra. Entonces, la pantalla cero tiene solamente un siguiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, voy a agarrar mi función y la pantalla cero me va a dibujar un botón circular que diga siguiente en el medio de la ventana, 500, de tamaño un poquito más grande capaz, 120.
¿tá? Ahí ya estamos poniendo eh, instrucciones de dibujo en cada pantalla. O sea, background es de dibujo y función, dibujar botón circular es una instrucción de dibujo que hicimos nosotros. Si ejecuto esto acá, entonces lo que vamos a tener en el estado cero es este botón siguiente. Algo interesante es que nosotros podemos ir a la función y cambiar el color del fondo de esa instrucción. Cambio el color del fill para la elipse. Entonces, en todas las veces que yo invoque a la función, está ahora ajustándose ese comportamiento, ¿sí? Eso es una ventaja de las funciones y es lo que queremos poder lograr, digamos, ¿no? Ahora, la siguiente pantalla me dibujaría estos dos. Lo que yo necesito ahora es poder captar la interacción para pasar a la siguiente pantalla. Entonces, en la pantalla 0 eh, es la que me podría captar el clic para pasar a la siguiente pantalla. Yo no puedo hacer directamente esto, ¿no? O sea, estado es igual a 1. Pantalla, perdón. Si yo hago esto así como está, si tomo el mouse preset y digo si pantalla es 0, entonces pantalla es 1, me funcionaría, pero me funciona el clic en cualquier lado. ¿Sí? Yo hice clic en cualquier lado y me funciona. En realidad yo quiero evaluar la condición de hacer clic en la zona circular de ese botón del principio. Y acá es donde podemos también, o sea, ¿cómo pregunto yo si hice clic? ¿Cómo puedo, o sea, cómo es la condición para saber que hice clic adentro de esta zona circular? ¿Qué función usamos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál correspondería acá en las zonas circulares? Me voy a ir ahí al Discord, que seguro... Map, no. Map es para mapear escalas. Dist, sí, muy bien. Dist. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular la distancia del clic del mouse al centro del círculo y si es menor al radio, ¿sí? Bueno, para eso podemos también hacer una función que sería así, o sea, voy a hacer una función que me va a devolver verdadero o falso cuando yo la invoque. Vieron que venimos haciendo también funciones como random, usando, digo, funciones como random. Si yo hago print ln random así, pero esto me lo llevo al setup. Si yo hago print ln random 100, ¿qué hace random 100? Me devuelve un valor entre 0 y 100, ¿sí? Un valor aleatorio entre 0 y 100 y lo imprimiría acá en la consola. Hay otra función, map es una función que no, bueno, de hecho dist es una función que yo le paso 4 parámetros, 50,100, 100,40 y me devuelve el cálculo de la distancia y me devuelve un valor numérico también. Ahora, estas que son funciones del lenguaje, nosotros podemos declarar nuestra función que me devuelva un valor booleano evaluando una condición. La función ahí ya no se declara como void, se declara como boolean en este caso. En lugar de, esto es, acuérdense, sintaxis para declarar una función que devuelva un valor, que retorne un valor. Y esto es parte de la consigna, ¿no? Tener funciones que retornen valores. Yo le declaro así, esta puede ser una, por ejemplo. Eh, Voy a poner colisión con superficie circular. O sea, voy a explicar ahora la declaración de una función
que va a tener este nombre así de largo, que me sirva para yo, pasándole parámetros que necesite para calcular, voy a comparar una coordenada en relación a una superficie circular para ver si esa coordenada está dentro o no de esa superficie. Si vemos en nuestro esquemita, voy a hacer el caso más... Acá volvemos un poquito a lo que habíamos visto de colisión, ¿se acuerdan? Tenemos para un círculo, tenemos un círculo y una coordenada que yo se la voy a pasar. ¿Qué le tendría que poder pasar a la función para... O sea, ¿qué datos necesito yo para poder calcular esta situación? Necesito la coordenada del mouse, la coordenada del círculo y el radio del círculo. Pasándole esos 5 parámetros yo puedo evaluar la colisión o no de esas coordenadas. Entonces, los parámetros que le paso son el x voy a ponerle el float y float, ahora el x del círculo o x de la superficie, digamos, y float y de la superficie y el radio de la superficie. O sea que mi función espera que yo le pase 1, 2, 3, 4, 5 parámetros. ¿Sí? El primer parámetro va a ser el x de la coordenada, el segundo el y de la coordenada, el tercero es el x de la coordenada de la superficie, el otro es el y de la coordenada de la superficie y por último el radio de la superficie, ¿sí? El último parámetro, r sub. Bueno, con esos 4 parámetros cuando yo se los pase, no sé por qué me falta una... Ah, me está marcando el error acá, no me doy cuenta, porque la función que yo estoy declarando es una función que yo espero que me devuelva verdadero o falso. O sea, cuando yo la invoque a la función en algún lugar, necesito que me devuelva un dato. Entonces, ¿qué valor va a devolver la función cuando yo la invoque? Requiere una instrucción que se llama return, valor de respuesta. Voy a poner acá, por ahora, de retorno. ¿Sí? Cuando una función yo la declaro para que devuelva un dato, tengo que incluir la instrucción return, o sea, devolver este dato. Bien, ahora vemos qué cálculo ponemos acá para que sea devuelto. Voy a hacer esto. Eh, Calculo la distancia entre el x y el y entre el x de la superficie y el y de la superficie. Si la distancia, perdón, acá, ahí, tengo un cálculo que lo guardo en esta variable. Si esa distancia es menor a el radio de la superficie, ven que acá pongo directamente el nombre del parámetro que recibí. Entonces, cuando yo invoque la función con esos valores, con números, este parámetro va a recibir ese valor. Y acá lo uso para realizar esta comparación. Y si eso se cumple, puedo hacer esto. Puedo retornar true. Y si no, retorno falso.
Esto se puede escribir mucho más reducido, pero acá está desglosadito más o menos la lógica que nosotros estamos tratando de elaborar. Con los valores que reciba la función, los va a ir cargando en cada uno de estos parámetros en ese orden. Con esos valores numéricos yo voy a utilizar para hacer estos cálculos. La distancia entre el primero y entre esta coordenada hasta esta coordenada y lo guardo en esta variable. Si esta variable es menor al radio de la superficie, entonces devuelvo, retorno true, y si no, retorno false. Bueno, este nombre de función que está bastante largo, lo voy a reducir, lo voy a simplificar el nombre para que no nos quede tan largo el nombre de la función. Por ejemplo, eh, colisión, ¿está bien? Subcircular. ¿Está? Para no tener colisión con superficie o de coordenada con superficie, ahí nomás. Colisión subcircular. ¿Cómo la usamos a la función? Venimos acá y la vamos a usar en el clic, por ejemplo. Acá. Y podemos decir, si colisión subcircular, bien. Fíjense que me pone en rojo porque la función espera que yo le pase parámetros. Justamente la función está escrita de una manera bastante general, en el hecho de que la función de por sí sola no resuelve situaciones de la aplicación. La función dice, decime qué cálculos, qué valores necesito para hacer yo mi cálculo, digamos, ¿no? Bueno, y está preparada así, para recibir. Las primeras coordenadas se las voy a pasar, son las coordenadas del mouse. Mouse X, mouse Y. La coordenada de la superficie destino, o de la que quiero evaluar, que es la coordenada del círculo este. De este botón. Le paso esas coordenadas y su radio también. ¿Ah? Entonces, ahí la propia función yo le paso coordenada del mouse, coordenada de ese botón que estoy dibujando y su radio y me devuelve verdadero o falso. Y no tengo que poner acá dist entre mouse X, no tengo que calcular la distancia y otras cosas que puede hacer la función. Y me devuelve esto. ¿Cuál sería el otro caso? Ahora en la pantalla 1 es hacer clic en el no o el sí. Si voy a ver también un poquito nuestro diagrama de estados que teníamos acá. O sea, estoy acá, ¿no? En el 1. Voy a tener un sí y un no. Ponerle que el sí sea desayunar y el no sea elegir. No, al revés. Vamos a poner no, desayunar y sí, elegir el casting, ¿no? Entonces, acá es donde el clic ya ahora tiene dos if posibles adentro. Voy a tener uno y otro. O sea, si hago clic con una superficie circular entre el mouse y me voy a fijar cuál es el que dice sí, es 500,500. Voy a respetar este orden, el no y el sí. El no es el 100,500. Tamaño. Tengo un tema acá. Digo circular. El no era 80 y 80. Tengo un tema acá que esto puede prestar, suele pasar, no, puede dar lugar a confusión. ¿Se acuerdan hoy cuando empezamos a ver? Decíamos si era el radio o el diámetro. Yo, así como preparé la función, lo estoy considerando como el radio, porque estoy preguntando si la distancia es menor a un valor que lo espero como el radio. Entonces, para pasarle el radio, le voy a pasar la mitad del diámetro del botón.
O reinterpreto la pregunta para el otro, el que dibuja el botón circular, que no le pase el radio, que le pase, perdón, que no le pase el diámetro, sino que le pase el radio. Bueno, ¿qué pasa si se cumple esta condición? El botón que está en 100,500, entonces paso a pantalla, eso era el no, paso a desayuno, al 2. Y el otro era paso al 3. ¿Está? Bien, acá estaría el siguiente. Y ahí tengo el no. Esperen, esperen. Algo pasó. Porque me volvió a tomar un clic acá. ¿Ver? Ah, me faltó cambiar acá el botón. Esto, 500 por 500. Esta es la otra coordenada del segundo botón. ¿Sí? Ven que acá, con mi función, puedo comparar, o sea, evaluar las coordenadas que estoy dibujando. Y a estas las otras coordenadas que estoy dibujando las comparo con esta otra posible comparación. ¿Sí? Esto aprieto en cualquier lado. Voy a hacer más grande este botón, el de colisión superficie acá, el de siguiente, que ya tendría que ser en realidad un botón rectangular u otra cosa, pero voy a ponerle 200. Y comparo contra 200 dividido 2. Siguiente. Y acá tengo el sí, que me llevó ahí. Y no. Un consejo cuando ustedes estén desarrollando algo así, pueden poner al final de toda la lógica de estado, pueden poner algo así como text, fill 0, voy a poner text. Ah, no, center no, left quería poner. Pueden estar monitoreando con de esta manera, porque no lo muestra. Ah, lo puse en el mouse preset. En el draw lo quiero poner. Voy a checarlo. Pueden estar monitoreando el ID, digamos, el ID de la pantalla que estamos actualmente. Entonces hago clic acá y estoy viendo acá que ya estoy en la 1. Sigo en la 1 y si hago acá veo que estoy en la 3. Que la 3 no tiene eh, interacción posible para volver al anterior o volver al principio. Eso es lo que no puede pasar en nuestras aplicaciones, ¿no? Yo siempre tengo que tener un botón que en todo caso me permita volver al principio. ¿Qué es volver al principio? Hacer estado igual a cero, ¿no? Si sigo acá rapidito esto, puedo hacer, dibujar un botoncito más a la derecha que diga reinicio o salir. Entonces, en la pantalla 2 yo estoy dibujando eso. Me vengo acá a la pantalla 2 en el clic y digo, en la pantalla 2 si estoy dibujando un botón en 500,500 y le paso el radio del botón,
Esto era colisión superficial circular. Si se cumple todo esto, entonces estado, vamos a poner estado igual, no, perdón, pantalla igual a cero. Lo que estoy haciendo acá, si lo vemos se los voy a mostrar en funcionamiento. Esto va a siguiente, este me llevaba a la pantalla 2 y acá en la pantalla 2 tengo un botón que dice salir y al hacer clic vuelvo a pantalla 0. En el diagrama sería que le agregué a esto esta posibilidad. ¿Sí? Eh, la posibilidad de bifurcar hacia el principio de vuelta. Sería, de alguna manera. Ahora, eh, se nos está pasando la hora y quiero hacer una pausa chiquita de 5 minutos, 3 minutos, para refrescar un poquito mis ideas y los que quieran aprovechar y hacer lo mismo también. O si quieren contar algo, no sé, quieren contarme algo mientras relajo un poquito. Muy, muy reservados para hablar de las cosas que les pasan. Está muy bien, porque ya vieron que subimos las clases grabadas, esto uno no quiere quedar escrachado en... Ah, dejar el código a la vista, decís, Franco. Sí, ahí. Fíjense acá, por ejemplo, que queda, esta función tiene muchos parámetros. Se puede llegar a hacer algo así. No sé, queda medio incómodo si cuando se nivela la sangría, queda medio raro. Ahí queda. También podemos hacer, no hace falta que lo hagamos ahora porque no hace al ejemplo y está bueno también en todo caso para que practiquen cómo sería una función para colisión superficie rectangular. La colisión con la superficie rectangular yo le tendría que poder pasar su x, su y, o sea el x y el y que quiero comparar. El x y el y de la superficie y el ancho y el alto de la superficie. ¿Sí? Ahí más parecido a lo que decía hoy Silvina, ¿no? Eh, pero en todo caso eso lo dejo para que lo prueben. ¿Cómo sería esa declaración de una función y que yo la pueda invocar y me devuelva verdadero o falso? Una cosita más en cuanto a ver, no, sí, voy a hacer ahora sobre el final un remate de una posible implementación de arreglo en relación a esto de el uso eh, en la aventura gráfica, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra historia. Puede ser que la pantalla cero ya sea parte del relato o la pantalla sea cero sea, vamos a sacar esto de acá, inicio. Inicio y pasar acá lo que sigue es siguiente. Bien, entonces acá puedo contar. Me desperté, mañana, hacía frío. Bueno, no está la pregunta, pero ahí explico lo que hago y de acá en adelante sigo, ¿no? Eh, Ahora, este texto que está contando una historia,
y en todo caso va a seguir contándose acá, no con la pregunta, sino eh, o sea, perdón, ¿qué les quería decir? Sí, eh, que sigo contando algo más adelante. Por ejemplo, me desperté a la mañana, qué sé yo, elijo desayunar. La leche estaba cortada y me descompuse. Bueno, estas frases que son posibles frases de lo que yo quiero ir contando, las podría tener yo almacenadas en un arreglo, tener en un arreglo todo ese conjunto de frases y mostrar según la pantalla en la que estoy, utilizar ese casillero donde tengo almacenada esa frase para mostrarla. Esto sería así en Processing. Voy a hacer un arreglo de cadenas de texto con relato. Y acá puedo hacer de esta manera. Eh, sí, ahí. New string y la cantidad. Voy a poner 20 para simplificar acá lo que quiero explicarles de arreglo y eso. Voy a hacer un arreglo de 20 casilleros que va a tener en cada casillero la frase que pueda tener esa pantalla. Eh, puedo hacer acá 20 aunque no los use a todos, ¿sí? Entonces vengo acá y en el setup voy a cargo las frases y puedo decir, bueno, text, relato de cero, que sería la pantalla de inicio. Voy a estar saltando entre el diagrama y lo que les quiero mostrar, ¿no? El relato de la pantalla de inicio puede ser que, por ejemplo, no tenga nada del relato y sea una cadena vacía, como en este caso. En uno voy a contar algo parecido a esto. No la pregunta, la parte que cuento, digamos, ¿no? O podría ser eh, sí o no. Bien. Y así voy poniendo los textos que tendría en cada pantalla. En la pantalla 2 dije algo así de la leche cortada. En la 3, si me fui para el casting, podría ser, camino al casting, vi una vidriera. Compro y, pues, no sé, la 4 o si es que hubiera algo más. Bien, ahí voy populando, digamos, o sea, agregándole el contenido de lo que va a tener cada casillero de mi arreglo relato. Y después puedo, por ejemplo, en cada pantalla, usar dentro del if del estado, si estoy en la pantalla 1, puedo hacer también text, el relato,
relato en la coordenada, vamos a poner width dividido 2, 100. El relato 1. Porque cuando en la pantalla 0 en este caso no muestro, o podría mostrar, total es una cadena vacía. Después text en la pantalla 2, texto de la pantalla del arreglo 2. Y 3, texto de la pantalla 3. Y ya podríamos también deducir que en la pantalla 4 hago text de la pantalla 4 en esas coordenadas. También voy a tener otras configuraciones del texto para mostrar eh, cómo quiero mostrar ese relato, ¿no? Cambiar el relleno. Y fíjense acá, o sea, esto hasta acá a ver si funciona, no sé si va a funcionar porque me parece que va a quedar, ah no, sí, en negro lo vamos. En negro chiquito. Me desperté el martes a la mañana. No, pero esto era... Ah, acá me quedó, esto era 0. Bueno, ven que de ese conjunto de datos que yo tengo almacenado en un arreglo con frases, puedo acceder a cada una de esas frases y mostrarlas según el número de pantalla. O sea, en la pantalla 1 es esta frase. En la pantalla 2, o 3, perdón, acá, que salté a la 3, es esta frase. Lo mismo en la pantalla 2 es esta frase. ¿Sí? Ahora fíjense que yo, lo último que les voy a mostrar acá es la, el texto ese me quedó muy chiquito, ¿no? Lo muestro en pantalla 1, ahí no, pero acá en la pantalla 2 y 3, no, sí, siempre que estoy mostrando el relato, es en la 1, en la 2 y en la 3, ese texto es muy chiquito, entonces tengo que empezar. Text size. Y lo mismo. Todo lo que hice cuando quise escribir acá el log, por ejemplo, para mostrar ahí pantalla 0 arriba, pantalla 1 para debuguear, se dice como para ver en qué pantalla estoy, tuve que poner el color, la alineación y el tamaño del texto y nada más. Pero si ahora lo quiero cambiar en cada pantalla, si yo lo quiero cambiar para que en la pantalla 1 ponerle otra alineación y después voy a ir a la pantalla 2, lo mismo, qué sé yo, ¿qué les parece si hacemos una función que haga eso? Una función nuestra de texto que yo le pueda pasar los parámetros de ese texto. ¿Sí? Yo sé que quiero mostrar ese texto en esta coordenada. Bueno, esto, perdón, me lo voy a llevar, lo copio y lo pego. Y voy a hacer ahora una función, esta no retorna datos, esta simplemente hace un dibujo, entonces es void. Texto, le vamos a poner. Entonces la función lo que quiero es que me reciba una cadena de texto. Voy a ponerle S. En la coordenada, float x, y. Y que le pueda pasar la alineación o el color, vamos a poner. No, a ver el tamaño. Eh, float tam o size. Y la alineación es un int. ¿Sí? Con esos datos yo hago eh, text size
size, el parámetro que recibo. Text align, alineación. Y hago text en, o sea, escribo la cadena que reciba, vamos a poner acá texto. En la cadena texto, en la coordenada x, y. Y quizás el color también estaría bueno pedirle. Fill, el color, se lo vamos a pasar al final. Color, color. Bien, y el fill va a armar un fill con ese color. ¿Tá? Bueno, algo que también está piola en una función es, como decíamos hoy, push style y pop style. Entonces, si cambio estilos, cuando termino la función text, dejo todos los estilos como estaba. Como acá no cambio no hago traslaciones, no hace falta hacer push y pop matrix. A ver, vamos acá. ¿Cómo la llamamos a la función ahora? Vengo acá, estoy en la pantalla 1. En lugar de hacer todo esto, qué sé yo, llamo a mi función texto. El primer parámetro es el texto que quiero mostrar. Los segundos las coordenadas. Después sigue, y esto es importante respetar el orden, el tamaño del texto y la alineación. O sea, 24, left o center. Y el color. Y para armar un color podemos poner 100, que es un color gris, o podemos poner color 100,0,0, por ejemplo. Para armar un color rojo, lo armo con la función color. Esto me va a mostrar acá el relato 1. Esto me mostraría acá el relato 2. Y esto me mostraría acá el relato 3. Y esto me mostraría el relato 4. Que esta piola hasta acá, que si yo quiero modificar cómo se muestran los textos, los podría cambiar a todos juntos, modificando un poquito la función text. Estamos en problema ahí. Pero bueno. Desaprobé. Al recuperatorio. Después vemos cómo corregir esto. Si lo mejor es hacer una caja de texto para que el texto corra solo así en ese ancho de la caja. ¿Qué más? Bueno, repasando lo último que entonces les quedaría para hacer. Yo ahora les subo este ejemplo que tiene esta implementación de arreglos y funciones y les paso la referencia a este. Esto se los paso acá en el Discord, ya si quieren. Eh, con esa herramienta pueden pensar esta estructura de relato. Si lo que quieren contar es demasiado extenso o digamos una caja de texto grande, pongan en el diagrama, pongan el ID de la pantalla y alguna referencia y el resto del relato lo cuentan en un Word, por ejemplo, si quieren. O hacen, si usan esta misma herramienta, por ahí lo mejor es un Word, si no se vienen acá y hacen una caja más grande para cada uno de las explicaciones. Y
manejamos así hasta el lunes que viene, digamos, ¿no? Para que puedan elaborar y cerrar esta historia, ¿sí? La historia que quieran contar. Y lo que sigue ya es código, ¿sí? Eh, bueno, a ver si los veo ahí un poquito. Y los saludo a Bautista y a Juan, nada más. Y a Naranja, que no sé quién es. ¿Quién es Naranja? Franco. Aparte, pones naranja y te desaparece el nombre porque te pone la cámara, entonces ya lo único que tengo es saludar a Franco. Bueno, eh, dejo de compartir y dejo de grabar.